Buenos días, bienvenidos a la sesión 10 del curso de lectoescritura del programa Vamos para la Universidad. Lo que vamos a trabajar hoy tiene que ver con el tema de la oralidad, que es algo que ya hemos conversado, el tema de la escritura, y vamos a tratar de conocer, vamos a tratar de mirar otros sistemas simbólicos, qué es lo que eso quiere decir y cómo podemos ver eso en nuestra vida cotidiana, en nuestra interacción social cotidiana. Entonces, lo primero, los objetivos de lo que vamos a hacer hoy, es que podamos aprender cómo se usa el lenguaje verbal y el no verbal en otras manifestaciones que no son necesariamente la oralidad o la escritura, como por ejemplo los grafitis, la publicidad, los símbolos patrios, las canciones, entre otras manifestaciones. Vamos a mirar cómo estas manifestaciones también son sistemas simbólicos. Vamos a mirar eso en qué consiste. Y justamente vamos a mirar esos sistemas simbólicos, cómo se articulan para generar sentido y para tener efecto en la vida que nosotros tenemos en nuestra sociedad. Para eso entonces vamos a tener, en un primer momento, vamos a mirar un video acerca de la imprenta. Ahorita lo miramos en más detalle. En el contenido pues vamos a hablar justamente acerca de estos sistemas simbólicos, y en la actividad central vamos a tratar de ver en un video, en un cortometraje que vamos a ver, cómo se articulan esos otros sistemas simbólicos de los que vamos a hablar, para entonces terminar con la actividad de profundización. Empecemos entonces por mirar qué es lo que sabemos de antemano. Yo me imagino, muchachos, que algunos de ustedes, creo que todos, han escuchado hablar de la invención de la imprenta. Nosotros estamos acostumbrados a que la información a nosotros ya nos llega, digamos, de manera portátil. ¿Qué quiere decir portátil? Que todos nosotros cada uno de nosotros ha tenido en su vida por lo menos algún libro en la mano. Si no ha tenido un libro, ha tenido una revista, un periódico. Todos esos son portadores de información que fueron posibles a partir de la invención de la imprenta. Pero uno puede hacerse esta pregunta, muchachos: ¿cómo sería el mundo? ¿Ustedes se imaginan cómo habría sido el mundo antes de la invención de la imprenta, antes del hecho de que usted pudiera tener un papel en su mano y poderlo leer, digamos, y que ese papel llegara a mucha gente, que no fuera solamente un manuscrito que me llegó a mí? Entonces vamos a ver un poco un video acerca de eso. Vamos a tratar de pensar, a medida que lo vemos, cómo era la comunicación humana antes de la invención de la imprenta. ¿Qué revolución similar a la de la imprenta ha surgido en las últimas décadas? ¿Y qué otros sistemas de comunicación existen? Vamos a ver entonces el video, y después de eso tendremos 5 minuticos para que ustedes nos hagan llegar las respuestas de estas 3 preguntas. Vamos a mirar. En Maguncia, la antiquísima ciudad de Alemania que los romanos fundaron a orillas del Rin, en el siglo XIV nació Juan Jens, llamado Gutenberg, y considerado como el inventor de la imprenta. Porque aquí todo se hace al pie de la letra y poniendo los puntos sobre las íes. Ya no hay tinta, don Gute. A ver si baja el río por más calamares. Precisamente el impresor mauntino fue el primero en usar los tipos móviles. Como quien dice, era un gran tipo que movía toda clase de tipos. Don Gute, ahí le está bailando la jota. Y cambiando los tipos iba surgiendo la primera tipografía, revolucionando el mundo de las letras. Por eso no es lo mismo el cambio de tipos que el tipo de cambio, como tampoco es igual el cambio de letras que las letras de cambio. ¿Cómo la ve desde ahí, don Gute? Había nacido el primer libro impreso, el precursor de tantos volúmenes que serían la gloria de los grandes autores. Y de los chicos autores. Pues si no es por los libros, este no alcanza a comerse su sopa de letras. Ahora comprendemos que de todos los inventos de la inteligencia humana, ninguno fue tan admirable como el de la escritura. Los egipcios empleaban la escritura jeroglífica.
Los chinos se expresaban por ideogramas. Los aztecas y los mayas, más que escribir, dibujaban sus códices. Y los doctores que escriben unas recetas que ni ellos entienden. Era indispensable la claridad de la invención de la imprenta, y fue por una casualidad romántica. Sucedió que, hallándose Gutenberg en Holanda, este joven, que estaba ilusionado por una bella, hizo lo que hacen los enamorados: grabar con la punta de su navaja en el tronco de un árbol las iniciales de su nombre entrelazadas con las de su amada. Tan bonitas le salieron las letras que cortó el trozo de corteza y lo envolvió en un papel para mostrárselo a su novia. Y al desenvolverlo, la savia del sauce había impreso las letras sobre el pergamino. Y eso dio a Gutenberg la idea para su genial invento. ¿Qué detalle tan mono? No. Del cariño de ese joven iba a salir el amor a las letras. Gracias a Gutenberg nació el más grande tesoro del hombre y de la cultura: los libros impresos, porque la verdadera fortuna de una nación no está aquí, Sino aquí. Porque como dijo Gargantúa, no hay como un sándwich de libro con salsa de diccionario. El mundo requiere que haya libros en todas partes: en las escuelas, en las universidades, en los cuarteles. Y hasta en la cocina, para darle su punto al cocimiento. Pero eso sí, mucha canasta uruguaya. Pero a la mera hora ya no saben si hacer un pato a la naranja o una naranja a la pato. La lectura será el homenaje imperecedero al inventor de la imprenta. Y la cultura de todas las clases sociales podrá darnos un mundo mejor, más digno, más justo, más civilizado y mayormente feliz. ¿Aló? ¿Está Liz Taylor? Aquí de su peor es nada. Bueno, muchachos, retomando por acá, estoy mirando todos los comentarios que nos hacen llegar. Sí, todos coinciden en que incluso antes de la invención de la imprenta, la humanidad tenía otros sistemas para comunicarse, tenía otros medios para hacer llegar información de un emisor a un receptor. ¿Cuál es la diferencia? Miren, muchachos, pensemos en esto. Ahora, para nosotros es común, es frecuente que casi todas las personas de una sociedad, o por lo menos una muy buena parte de las personas de una sociedad, tienen acceso a aprender a leer y a escribir. Ahora es muy frecuente, lo más frecuente es que la gente sepa leer y escribir. Pero antes de la imprenta no era tan frecuente que la gente supiera leer y escribir. Solamente una pequeña parte de la sociedad podía tener acceso a aprender cómo leer y cómo escribir. Entonces, bueno, y como... Claro, había formas de representar la información a través de lo que nos han comentado: jeroglíficos, ilustraciones, tallado en piedra. Había otras técnicas. ¿Cuál era la diferencia fundamental que nos marca la imprenta? La diferencia es que la imprenta hace que la información se pueda difundir, que pueda ser masiva. Que un libro, que antes de la imprenta tenía que ser básicamente dibujado porque lo tenían que copiar a mano las personas encargadas de eso, entonces un libro se podía demorar 5 años, 10 años se puede demorar 5 o 10 años en ser publicado.
mientras que ahora un libro se demora 15 minutos en ser impreso. Entonces esto permite que la información llegue a todos los sectores de la sociedad, es lo que nos permite la imprenta. Nos mencionan algunas de las revoluciones, digamos, algunas de las tecnologías que han surgido en las últimas décadas, claro, el fax, la fotocopiadora, pero digamos un aspecto muy importante, o yo diría que la principal revolución, la comparable, podría ser el Internet, que el Internet permite ahora transmitir información en tiempo real y, digamos, reduciendo las distancias o haciendo que la distancia no sea un impedimento. Nos mencionan por acá el tema del arte rupestre. Claro, era una de las maneras de comunicarse que había antes de la imprenta, pero como decíamos, recordemos que si yo hago arte rupestre, claro, lo pueden ver las personas que estén ahí inmediatamente frente a la imagen, pero no pueden ver las personas de otro lado y no tenían cómo llamar a decirle, ve, hay una pintura muy bonita aquí que ojalá la vieras. No. Entonces era una información mucho más limitada, solamente, digamos, restringida a las personas que tuvieran acceso directo a ella, cosa que cambia con la imprenta. Bueno, veo que entonces en general hay comentarios que casi todos coincidimos pues como más o menos en lo mismo. Voy a pasar entonces a que trabajemos entonces la parte del contenido. Sí, bueno, quiero antes del contenido, antes de pasar a esta parte, mencionar algo. Algunas de las instituciones nos comentan cómo la oralidad era una herramienta. Claro, lo era y de hecho sigue siéndolo. ¿Qué pasa con la oralidad? Que la oralidad, si bien permite que una cultura preserve una tradición, no se puede preservar de igual manera que cuando la tradición se preserva de manera escrita, porque la oralidad depende de que haya personas que sigan hablando la lengua en la cual se intenta transmitir esa información. Cuando una cultura, o cuando todos los habitantes de una cultura desaparecen por alguna situación, por algún evento histórico, por alguna catástrofe natural, por procesos sociales, cuando solamente depende de la oralidad, toda esa información, toda la mitología, toda la información acerca del mundo que ellos tenían, pues se pierde. Eso es lo que permite la escritura. Y en este caso, por ejemplo, la imprenta, que la imprenta ha permitido que nosotros como humanidad tengamos una reserva de todas las producciones culturales que para nuestra sociedad han sido importantes. La literatura, la política, el arte, todo esto que nos ha hecho, que ha sido el producto de nuestra humanidad. Bueno, comencemos entonces a mirar la parte de hoy con lo del contenido. Miren, como todos ustedes nos han mencionado en el chat, el ser humano siempre ha buscado comunicarse utilizando diversas formas de representación, es decir, no solamente la escritura, uno intenta comunicarse de muchas maneras. Entonces, ¿qué son los sistemas simbólicos? Un sistema simbólico es una red de signos. Vamos a proponerlo de esta manera. Ahora bien, ¿cómo así que red de signos? Pues entonces tendremos que pensar primero qué es esto de signo. Pues tendremos que tenerlo claro. Un signo, y esta definición es bien importante que la tengamos clara, un signo es algo que representa a otra cosa. La función del signo entonces es representar. Y para que esa palabra nos quede lo suficientemente clara, pues uno puede dividir la palabra representar, por ejemplo, en re y en presentar. Re nos indica que algo vuelve a ocurrir. O sea que cuando un signo representa algo es que lo vuelve a hacer presente. Cuando yo digo la palabra casa, con la palabra casa, yo en mi mente estoy representando, es decir, estoy volviendo a traer, volviendo a que sea presente para mí ese objeto que yo estoy representando, que estoy trayendo de nuevo a través de una palabra, en este caso, casa. Entonces, no es lo mismo la palabra casa que el objeto real. No es lo mismo, por ejemplo, si uno tiene sed, no es lo mismo la palabra agua a un vaso de agua. La palabra agua no le quita a uno la sed, el agua sí, el objeto. Pero la palabra agua le permite volver a traer el objeto, le permite hacerlo presente y comunicárselo a alguien más. Entonces, como decíamos, si un signo es algo que representa algo, a otra cosa, entonces un sistema de símbolos, de signos, porque ahorita vamos a mirar que el símbolo es algo específico dentro de los signos, un sistema
de signos, una red de signos, lo que hace es, digamos, establecer vínculos entre todos esos signos. Por ejemplo, una lengua es un sistema simbólico. Cuando yo utilizo la palabra casa, estoy diciendo algo, pero cuando digo la casa es amarilla, lo que estoy haciendo es establecer una red de signos entre la casa, es y amarilla. Ahí tengo 4 signos distintos que se unen. Exactamente, nos mencionan de aquí de la institución agrícola. El signo establece relaciones de significados. Exactamente, es una forma perfecta de resumirlo y definirlo. Miremos entonces qué es lo que nos parece importante de lo que estamos haciendo hoy, de lo que nos va a reunir hoy. Y es que, bueno, claro, yo mencioné la lengua, pero no solamente la lengua funciona como sistema simbólico, porque en una sociedad hay muchos otros, y como vemos, por ejemplo, aquí en las imágenes, pues aquí vemos, por ejemplo, grafitis, vemos ilustraciones, aquí vemos, por ejemplo, arte, o lo que podría ser también, además de esto que vemos acá, lo audiovisual. Todos estos sistemas, todos estos signos dicen algo para una sociedad. Miren, por ejemplo, que con el tema de los grafitis, no todo el mundo, yo por ejemplo en particular no estoy muy cercano a los grafitis, entonces yo algunas veces veo algunos y yo no los entiendo, no sé descifrar qué es lo que me dicen ahí. Pero sé que hay un sistema de signos ahí, que hay unos códigos que las personas que los hacen tienen un mensaje cuando intentan dibujar, cuando dibujan lo que hacen, intentan transmitir un mensaje mediante un sistema simbólico. ¿Y qué es lo importante de todo esto, muchachos? Que los sistemas simbólicos integran a los miembros de una colectividad social. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Pues para ponerlo en palabras más simples, que para yo poder vivir en una sociedad, yo necesito conocer los sistemas simbólicos que hay ahí. Y les voy a dar un ejemplo muy claro. Si yo voy manejando una moto, voy manejando un carro, ¿qué es lo mínimo que yo necesito saber para andar por una ciudad? Necesito saber que si yo miro un semáforo y si el semáforo me presenta luces de 3 colores distintos, veo que hay una roja, una amarilla y una verde, ¿qué es lo mínimo que yo necesito saber? Que si está en rojo tengo que parar, que si está en verde puedo seguir, y que si está en amarillo va a cambiar de una a otra. Miren que esa convención del semáforo hace parte de un sistema simbólico que todos nosotros ya conocemos, que nos es familiar, y que integra la manera como pensamos, cómo actuamos y cómo sentimos. Usted no puede actuar como usted quiera manejando un carro o una moto, tiene que atender a los sistemas simbólicos que la sociedad determina. Teniendo entonces esto claro, miremos que los sistemas simbólicos tienen consecuencias, son muy importantes para algo que llamamos acá el ejercicio del poder. ¿Qué quiere decir esto, muchachos, del ejercicio del poder? Que a través de los signos, en una sociedad se establece un orden y se determina quiénes tienen autoridad sobre otras personas, o qué entidades, qué organizaciones, qué instituciones tienen ciertas funciones y quiénes deben cumplir otras. Vamos a algo muy, muy concreto, muy pequeño. Digamos, el símbolo, el uniforme de un policía funciona como un signo, porque cuando una persona es policía, pero va sin su uniforme, no puede ejercer el poder porque nadie lo puede identificar como un policía. Ahora bien, cuando él tiene puesto su uniforme, él puede hacer ejercicio de ese poder, porque ahí está el signo respaldándolo a él. Cuando uno ve, por ejemplo, los escudos de los países, ve que en cada uno de los países, los escudos, hay puestos signos que son importantes para la identidad de ese país. En el caso de Colombia, por ejemplo, está el cóndor. Pero si uno mira, por ejemplo, en el escudo de Estados Unidos aparece un águila. Todos estos signos ayudan a que la sociedad se articule en torno a eso, que todos podamos mirar el escudo de Colombia y decir, sí, eso me representa a mí, yo pertenezco a ese territorio. Y ver el escudo de otro país y decir, no, ese no es mi territorio. Todos los signos están presentes entonces en todas las relaciones de poder que vemos en nuestra sociedad. Voy a pasar entonces
para acá para mostrarles lo que veníamos diciendo. Los sistemas simbólicos permiten construir una realidad compartida. ¿Qué quiere decir una realidad compartida, muchachos? Lo que decíamos, que todas las personas que habitan un entorno social deben poder identificar las mismas señales, inclusive cuando no están puestas en su idioma. Por ejemplo, miremos en la imagen que vemos a la derecha. Uno no necesita hablar en este caso mandarín para saber que aquí me están hablando de una persona que puede tener alguna dificultad para moverse, lo mismo que acá, que me pueden estar hablando de una persona ya anciana, y lo mismo acá que me pueden estar hablando de una persona en silla de ruedas. Todo esto tiene importancia incluso cuando yo no conozco la lengua, pero sí debo conocer el sistema simbólico de la sociedad en la que me estoy moviendo. Todos nosotros lo hacemos, solamente que a veces no somos conscientes. Nos dicen por aquí de la agrícola, claro, surgen de la misma necesidad humana para poder comunicarse, desde luego. Y es una necesidad que sigue estando y por eso siguen surgiendo nuevos signos. Ahorita vamos a mirar esto cómo funciona. Entonces, por eso, muchachos, es que decimos que los sistemas simbólicos permiten construir una realidad que todos compartimos o que comparten las personas de un grupo social. Y se consolidan, ¿quiénes? Los sistemas simbólicos. Permítanme por acá que es importante que como estrategia de lectura recuerden que hemos dicho lo importante que es rayar. Y los sistemas simbólicos se consolidan, es decir, toman fuerza, toman vigencia a través de convenciones formales. Pues muchachos, ¿qué es una convención? Vamos a ponerlo en palabras más sencillas. Una convención es algo que un grupo decide. Por ejemplo, alguien de ustedes puede decidir si va manejando en la moto y dice, no, a mí me parece que cuando yo vea verde yo voy a seguir porque, perdón, cuando yo vea rojo voy a seguir porque no, pues me parece que sí, que para mí el rojo va a significar que siga en el semáforo. Pues usted lo podía hacer, pero tiene un accidente grave. Ninguno de nosotros decidió que el rojo significaba pare y que el verde significa siga. Eso es algo que un grupo decidió, que se decidió hace mucho tiempo y que como miembros de la sociedad pues lo que hacemos es perpetuarlo. Eso entonces, muchachos, es una convención. Sigamos por acá. Vamos a definir entonces con más detalle esto del signo, porque sin eso pues esta es la noción básica de todo lo que vemos acá. Como decíamos ahorita, muchachos, el signo es un objeto, es un fenómeno o es una acción. En todo caso, vamos a resumir estas tres ideas, digamos como en algo un poco más concreto, que puede no ser muy exacto, pero nos ayuda a entenderlo. Vamos a llamarlo una cosa. Signo es una cosa, que puede ser un objeto, un fenómeno o una acción, que por naturaleza o por convención, es decir, porque realmente es así o porque la sociedad lo decidió, representa, como decíamos ahorita, vuelve a ser presente o sustituye a otra cosa. Recordemos entonces que representar es volver a presentar. Entonces, muchachos, un signo puede ser de muchos tipos. Puede ser un signo lingüístico como una palabra, pero puede ser un signo de puntuación, como esto que vemos acá. O puede ser un signo clínico, algo que un médico lee como un síntoma en un paciente. Un paciente llega a donde el médico y le dice, doctor, es que tengo mucha tos. La tos para el médico es un signo de algo más, de una enfermedad que él puede determinar a partir de ese signo. O puede ser un símbolo matemático, como vemos aquí, por ejemplo, el símbolo de pi. Teniendo entonces esto claro, muchachos, vamos a mirar que existen tres modalidades de signos. La primera de esas modalidades es el símbolo. Como decíamos ahorita, estamos hablando de sistemas simbólicos. Es en el que nos vamos a enfocar hoy. ¿Y el símbolo qué es, muchachos? Es un tipo de signo, pero que lo que representa está determinado por la convención. ¿Qué quiere decir eso? Pues vamos a tomar el ejemplo que vemos aquí en la misma imagen. La bandera de Colombia. Ponerlo por acá. Miren que la decisión de que los colores Colombia.
La decisión de que la bandera de Colombia tuviera el amarillo, el azul y el rojo es una convención, o sea, una decisión social. Lo mismo pasa, muchachos, con todas las banderas o todos los escudos. Por ejemplo, cuando uno ve el escudo de un equipo de fútbol, el escudo del equipo de fútbol es una imagen, es un símbolo que está ahí para representar otra cosa, pero que ni se parece al objeto que está representando, ni surge materialmente de él, que es algo que vamos a ver ahorita en los otros dos tipos de signos. Lo importante, muchachos, entonces es entender que un símbolo es un tipo de signo que una sociedad decidió que representara algo. En este caso, nuestra sociedad decidió que estos tres colores representan a Colombia. Miren, es tan convencional, es tanto una decisión social que no sé, muchachos, si han visto que estos días circuló por ahí en las redes sociales la nueva camiseta de Colombia para la Copa América del equipo de fútbol, y me llamó mucho la atención porque la nueva camiseta de Colombia es blanca. Es blanca, ya no es amarilla como lo era, o ya no es azul o roja, es blanca. Y entonces es una decisión que ya cuando los jugadores de Colombia salgan con una camiseta blanca no van a dejar de ser colombianos, no van a dejar de representar a Colombia. Simplemente lo que cambió es el símbolo que identifica en ese caso al país. Miremos entonces que una señal, me voy a adelantar un poco para que nos quede un poco más claro desde este. Miren, otro tipo de signo es el icono. El icono, como decíamos, también es algo que representa otra cosa. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí no representa porque una sociedad decidió, como, bueno, vamos a que Colombia utilice una camiseta amarilla, o que Colombia utilice una camiseta blanca, sino que un icono es un tipo de símbolo, pero que se parece en su forma a aquello que está representando. Por ejemplo, si uno ve este icono que aparece acá, uno lo asocia con una conexión a Wi-Fi. ¿Pero por qué lo asocia? Porque esto se parece a las ondas que le pueden anunciar a uno. Sí, claro, ahí hay una transmisión de una señal. O por ejemplo, estos que vemos aquí abajo, miren por ejemplo este naranjado, que nos indica una conversación, es un símbolo de una conversación, pero se parece a la onomatopeya, es decir, a la representación gráfica que nosotros hacemos de las burbujitas de los diálogos. Cuando usted ve en un cómic, por ejemplo, que dos personajes están hablando, usted ve que les ponen las burbujitas de diálogo aquí arriba a los lados. En este caso, el signo se parece a lo que está representando. Ese sería entonces el segundo tipo de signo. Y el tercero, que sería la señal, en este caso, o también se conoce como índice. ¿Qué pasa con el índice? El índice representa a otra cosa, pero de una manera ya en la que tiene un vínculo directo con lo que está representando. Les voy a dar un ejemplo. Si usted ve fuego, si usted está entrando a un edificio y usted ve que por el techo sale fuego, ese fuego para usted es signo de ¿qué? Perdón, el humo es signo de que hay fuego. O por ejemplo, si usted mira para el cielo y ve nubes negras, eso es signo de ¿qué? De que va a llover. Entonces, en ese caso, pues nadie se reunió algún día a decir, vamos a decidir que del fuego, salga humo. No, eso no es una convención. Es algo que hace parte de la naturaleza y nos permite a nosotros leer que ahí hay fuego, que cuando hay nubes negras se avecina una tormenta. Esos son entonces, muchachos, a grandes rasgos, los tipos de signos, y nos interesa en particular hoy este del símbolo, que como decimos es una convención, porque estamos hablando de sistemas simbólicos, es decir, que la sociedad ha decidido que son así. Entonces vamos a pasar ya a la parte de la actividad. Muchachos, si van teniendo alguna duda, nos pueden comentar a través del chat, algún comentario, alguna aclaración que quieran hacer o que hagamos. Nos pueden ir comentando. Bueno,
Pasemos entonces ya a la parte de la actividad, de lo que vamos a poner en práctica todo esto que acabamos de ver. Vamos a mirar acá. El uso de la metáfora visual, las imágenes y los sonidos en la comunicación. ¿Qué quiere decir eso? Que en los procesos de comunicación que tenemos en nuestra sociedad, como vemos presentes, que además de palabras, hay imágenes, hay sonidos y hay algo que vamos a mirar ahorita que son metáforas visuales. Y entonces vamos a mirar un ejemplo de esas maneras de comunicación. Vamos a mirar un video hecho en una técnica que se llama stop motion. El stop motion es una técnica que se utiliza para hacer videos que consiste en que el autor toma muchas fotos seguidas, consecutivas, y va cambiando ligeramente la posición de eso a lo que le está tomando fotos. Cuando las corre de seguido, pues da la sensación de animación, como cuando uno en un cuaderno, que yo creo que muchos de ustedes lo han hecho, cuando uno en un cuaderno dibuja en una página un muñequito, en otra página hace el mismo muñequito pero moviendo la mano, después hace otro, y cuando pasa así el cuaderno, cuando pasa las hojas rápido, da la sensación de movimiento. Eso para hacer videos es algo similar, se utiliza también y se llama stop motion. Vamos a ver entonces un video. Aquí se explica más o menos lo que yo acabo de explicar. Y vamos a ver entonces un video realizado con esta técnica. Este video lo realiza un director de cine de República Checa que se llama Jan Svankmajer. Y él trabaja en torno a esto del stop motion, pero lo que él hace es pensar en situaciones humanas. Él trata de poner en videos cosas que le pasan a los miembros de la sociedad. Entonces vamos a mirar un video acerca de él y vamos a tratar de entender algunas preguntas. En particular me interesa que pensemos una antes de empezar. El video del que hace parte de lo que vamos a mirar se llama Dimensiones de Diálogo. Esta palabra todos la conocemos. La palabra diálogo quiere decir que el conocimiento pase a través de dos personas. Y entonces ese video tiene tres partes. Nosotros vamos a ver una. Y esa parte se llama conversación efectiva. Entonces, a partir de ese título de conversación efectiva, ¿qué imaginan ustedes que va a proponer el autor? Posiblemente no lo vamos a decir en voz alta, pero yo sé que cada uno de ustedes está imaginando algo, bueno, o quiero que se traten de imaginar algo, mejor dicho. Si yo voy a ver algo que se llama conversación efectiva, ¿qué puedo esperar de ahí? Pues yo por lo menos lo mínimo que esperaría es que hayan varias personas que están dialogando acerca de algo. Y cuando me dicen efectiva, es que algo se realiza de buena manera. Vamos a mirar si esa conversación es o no en realidad efectiva. Vamos a ver entonces el video. Este video no tiene audio, ¿no? Este video no tiene audio.
Bueno, muchachos, vamos a mirar algunas cositas, vamos a conversar acerca de algunas cositas del video. Lo primero es, digamos, pensemos en algo literal del video. Tenemos que entender mínimamente qué es lo primero que nos dice. Entonces, vamos a realizar un recuento. Vemos que en el video, ¿cuántos personajes hay? Primero es que hay 2 personajes. ¿Y qué están haciendo esos personajes? Pues están tratando de ¿qué? Dialogar. Y si ustedes notaron, pues ellos están tratando de dialogar acerca de 4 temas o de 4 parejas de cosas. Nos hablaban de un zapato, mientras uno habla de un zapato, el otro hablaba de cordón. Mientras uno hablaba de lápiz, el otro hablaba de sacapuntas. Mientras uno hablaba de pan, el otro hablaba de mantequilla o de queso crema, creo que era yo. Pues creo yo que era lo que vi ahí. Miren entonces que cuando ellos hablaban de estas parejas, cuando digamos uno decía zapato, el otro decía cordón, lograban entenderse. Están hablando acerca del mismo código, están hablando acerca, perdón, del mismo referente. Tenían ahí el mismo tema para hablar en común. Ahora bien, ¿qué pasaba cuando ellos no se entendían y hablaban de cosas distintas? Cuando uno hablaba de zapato y el otro hablaba de queso crema. O cuando uno hablaba de pan y el otro hablaba de sacapuntas. Ah, bueno, claro, se me estaba escapando ese. El cepillo. Muchas gracias de la agrícola que me hacen caer en cuenta ese detalle. Sí, claro, estaba el cepillo y la crema dental. Esa era la pareja que me faltaba. Entonces, cuando hablaban de parejas que tenían un sentido común, cuando las 2 personas estaban hablando de lo mismo, pues había una comunicación efectiva. Pero cuando estaban hablando de cosas distintas, la comunicación no tenía forma de fluir. Y había una cosa muy interesante al final, y es que ¿cómo terminan los personajes? Terminan destruidos, terminan un poco desintegrados. Y miren que hay un detallito, terminan destruidos, justamente es cuando están hablando exactamente de lo mismo, ya no cuando el uno habla de zapato y el otro habla de cordón, sino cuando los 2 hablan de zapato, o cuando los 2 hablan del sacapuntas, o del pan, o de la crema dental. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Devolviéndonos por acá un poco, me voy a devolver algunas diapositivas para mostrarles algo. Miren que nos decían por acá que hay algo llamado metáfora visual. Una metáfora es una manera de representar otra cosa, es querer decir algo utilizando otras palabras, para ponerlo en términos sencillos. Exactamente, entonces nos establece un diálogo claro y el texto en general, el video, es una metáfora de cómo, cuando no hay comunicación, a lo que se llega es a la destrucción, incluso cuando 2 personas dicen exactamente lo mismo, porque hay tan poca comunicación, cuando uno habla de cosas completamente distintas, como cuando está completamente de acuerdo con el otro. Porque si usted habla con otra persona y lo único que hacen es estar de acuerdo en absolutamente todo en la vida, pues qué intercambio de ideas puede haber ahí. Ni yo voy a aprender algo, ni el otro va a aprender algo. Entonces, miren que justamente la comunicación, lo que nos muestra el video, es que se trata de un intercambio, pero un intercambio coherente de ideas. No se trata de que yo diga perro y la otra persona diga luz.
Se trata de que estemos hablando acerca del mismo tema, pero desde puntos de vista distintos. Esa más o menos es la interpretación que yo puedo hacer de lo que veíamos acá. Es más o menos lo que nos aparece por acá, en esta imagen, lo acabo de comentar. Ahora bien, ¿qué tipo de discurso es este? Pues vemos que no está planteado en un sistema simbólico escrito, con palabras. Está planteado de manera audiovisual y nos está contando una historia, nos está narrando algo. Es una narración, pero una narración que nos muestra algo acerca de la comunicación, que intenta también, en el fondo, explicarnos algo y también incluso argumentar una opinión, y es que la comunicación se basa en el intercambio de ideas. ¿Cuál es el tema de la historia? La posibilidad o la imposibilidad para comunicarse. Ahora bien, miren que nos preguntan qué sistemas simbólicos se utilizan. Ahí en ningún momento hay palabras. Nos están presentando imágenes que para nosotros representan los objetos. Miren que toda la animación está hecha con plastilina y nos muestran imágenes, por ejemplo, de un zapato en plastilina, de los mismos hombres que están conversando también en plastilina. Todo eso, digamos, es una representación un poco, digamos, no puesta en palabras, sino puesta en la forma, utilizando un material específico para representar algo. Es un sistema simbólico. Ahora bien, ¿qué papel juega el sonido y la música en el corto? Pues como veíamos, no había ni sonido ni música y no necesitábamos eso para entender lo que estaba pasando, porque el sistema simbólico que utilizaba era fundamentalmente la imagen. Esas eran preguntas de tipo literal, ¿cierto? Vamos a mirar algunas inferenciales. ¿Cuál es el lenguaje no verbal que se da en la historia? Pues miren que además de que ellos intercambiaran lo que estaban intentando transmitirse a través de lo que podemos pensar que es comunicación, pero nosotros veíamos era el zapato, pues comunicación a través de palabras, veíamos que ellos hacían gestos, ellos se miraban feos, se miraban confundidos. Había un momento en el que ya se desesperaron y empezaron como a hablar rápido entre ellos y a intercambiar rápido las ideas. Todo eso también es lenguaje no verbal, como ya lo hemos visto. ¿Qué significa el hecho de que no coincidan los elementos de diálogo? Pues que no hay intercambio de ideas posibles. Y vamos a mirar entonces un par de preguntas críticas. ¿Por qué terminan destruyéndose ambos cuerpos? Yo lo comentaba un poco ya ahorita, por la imposibilidad de comunicarse, por la imposibilidad de hacerle entender al otro mi idea y de que el otro y de entenderla del otro. ¿Qué metáforas se encuentran dentro de la historia? Yo en general veo que toda la historia es una metáfora acerca de la posibilidad o imposibilidad que nosotros como sociedad tenemos para entender al otro, inclusive la disposición para escucharlo. Yo no sé, muchachos, si a ustedes les ha pasado, me imagino que sí, pero en muchas ocasiones cuando uno está hablando y uno quiere contar algo pero el otro no ha terminado, uno no escucha al otro, uno simplemente espera que el otro termine para contar su parte de la historia. Y en realidad cuando hay varias personas haciendo eso, ninguno le presta atención al otro, están esperando que el otro termine para hablar. Ahí hay comunicación. Yo creo que ahí no hay comunicación. Solamente puede haber comunicación cuando yo estoy dispuesto a que las ideas del otro me lleguen a mí y que yo pueda aprender algo o considerar algo de las ideas del otro. Si no, es imposible la comunicación. Muchachos, para que cerremos, ¿qué papel juegan todos los sistemas simbólicos presentes en el corto dentro de la narración? Pues como veíamos, no nos hablaban, nos presentaban todo a través de las imágenes y vemos que la imagen en este caso, moldeada con plastilina y a través de esta técnica que les comentaba de stop motion, es lo que permite transmitir la información en otro sistema simbólico que no necesariamente son las palabras o que no necesariamente es la lengua. Muchas gracias por todo.